UNEMI News 91.3 FM presenta la opinión en profundidad. Bienvenidos a todos. Hoy en la opinión a profundidad hablaremos de diversos temas de gran relevancia para la sociedad. Comenzamos. Los grupos criminales actualmente en el Ecuador van ganando territorio. Aquí el ejemplo, un gran ejemplo de que los grupos criminales van ganando territorio en el ancho territorio del Ecuador. Por ejemplo, el pasado viernes 9 de mayo, ¿no? La emboscada a los militares. Se dice que fue el grupo Comandos de la Frontera en conjunto o aliado con los Lobos, el GDO de aquí actualmente, que según fuentes oficiales, estadísticas, investigaciones por parte de inteligencia, dicen que el grupo GDO Los Lobos van ganando territorio a nivel de Ecuador. Entonces estos se aliaron con el grupo Comando de Frontera, que actualmente están buscando recursos para sus organizaciones mediante la minería ilegal. Entonces, ¿qué pasó el viernes 9 de mayo? Una gran emboscada a 11 militares, a un grupo de militares que iban a combatir la minería ilegal. Un breve contexto de lo que pasó el viernes 9 de mayo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, mediante el ejército, en conjunto con la ARCON, que controla la minería ilegal, ¿no? Armaron una patrulla o para combatir la minería ilegal, una operación en la cual se dio lo sucedido, lo que ya todos sabemos, el fallecimiento de 11 militares. Todos se preguntan, nos preguntamos, ¿qué pasó? Se supone que las Fuerzas Armadas tienen planes de seguridad, estrategias. ¿Qué pasó? Les emboscaron los grupos criminales. Entonces viene la gran pregunta o los detalles, ¿no? ¿Será que la seguridad del país está alarmante, está preocupante, debido a que el presidente comentó sobre la noticia, ¿no? Sobre el fallecimiento, en el cual indica, mediante una publicación en redes sociales, indica que este acto no va a quedar en impunidad, que los va a encontrar y los va a desaparecer. Eso es lo que dice las redes sociales, ¿no? Pero todos nos preguntamos, desde el año pasado viene diciendo lo mismo, ¿no? Que va a combatir con los grupos criminales, pero por ahí ha hecho algunas adquisiciones de armamento para las Fuerzas Armadas, todo eso, ¿no? Pero el gran número de delitos, de muertes violentas que se dan a nivel del Ecuador, específicamente más en el Guayas, en vez de bajar, siguen aumentando. Entonces, ¿será que el gobierno nacional está combatiendo o creando nuevas medidas para atacar la criminalidad? En ciertas publicaciones de varios prensa escrita, mediante redes sociales, unos a favor, otros en contra del gobierno nacional. Unos dicen que sí estamos por el lado positivo, estamos avanzando en lo que es seguridad. En cambio otros que no, que seguimos hasta peor que el año pasado, antes que sea electo el presidente Noboa. Entonces, debido a estas situaciones, ¿no? A la población ecuatoriana
Qué preocupante, ¿no? No sabemos cómo actuar o a quién acudir. Y ahorita vivir en Ecuador es un peligro que está al acecho. Si al salir de tu casa, debes salir con cuidado, que no te roben, que no te secuestren, lo más preocupante. Entonces, ¿a qué nos llevaremos? ¿O qué tendremos en el futuro, no? Entonces, ya, según los análisis, las informaciones que se observan en redes sociales, ¿no? Se crean estrategias. Al momento del caso que pasó de los 11 militares, como estrategia de combatir o de que no queden impunidades el atroz emboscada de los 11 militares. Entonces, el ejército ecuatoriano, el día domingo, lunes, ¿no? Desplazó 1.500 efectivos hacia el lugar de los hechos, en Alto Punino, en las provincias de Orellana y Napo. Eh, Actualmente han hecho varias operaciones en el área de donde pasó la emboscada. Entonces, el día lunes han encontrado dos cadáveres del grupo Comando de Frontera, entre lunes y martes. Adicional del guerrillero que fue combatido por las tropas ecuatorianas, que fue un líder, comandante de este grupo delictivo, ¿no? Entonces, viene acá también una pregunta, ¿no? No sé si es coincidencia o se dio por el momento, pero de acuerdo a medios investigativos, dicen que el día que pasó la emboscada, se estaba realizando también la audiencia a dos hijos de un miembro del Comando de Frontera, que sería en este caso un cabecilla de ellos, de apellido Álvarez. Entonces, todos se preguntan, no sé si es coincidencia del ataque o es represalia, ¿no? Entonces eso queda la gran incógnita. Entonces, no lleva al caso. Asimismo, otros medios dicen que la emboscada se dio mediante desinformación, o sea, altos mandos militares o otros militares compartieron información de la operación que se iba a realizar a este grupo delictivo. Entonces, hay varias incógnitas, preguntas que se hacen los ciudadanos. ¿Será que el ejército ecuatoriano, los altos mandos, altos militares de rango, ¿no? Están trabajando con estos grupos criminales? Porque si fuera así, entonces, ¿a qué nos preparamos los ciudadanos, ¿no? Que ya que en el ejército ni en las Fuerzas Armadas podemos confiar. Entonces, graves polémicas, preocupación, ¿a qué nos conllevará? En este caso fueron 11 militares que fallecieron, pero si seguimos así, ¿no? Si se comprueba que altos militares o compañeros de los militares vendieron información sobre la operación que se dio, entonces es muy preocupante porque operaciones a un futuro ya no van a ser bien concretas o bien beneficiadas o combatir los actos delictivos, porque ya los grupos criminales tienen a primera mano la información de que van a hacer contra ellos. Entonces, preocupante, muy preocupante. Si solo nos queda en el momento actuar por cuenta propia a los ciudadanos,
cuidarnos, en pocas palabras, cuidarnos eh, a lo, a lo precautelar nuestra seguridad. Simplemente eso nos queda. Y de antemano, informarnos de medios oficiales o creer en ciertos funcionarios públicos y darle la confianza al gobierno nacional. Eso nos queda, que creen nuevas estrategias para combatir grupos criminales. Solo nos queda decir eso, confiar en nuestro gobierno nacional. Gracias. Bienvenidos a un espacio de opinión sobre el caso Odebrecht. Es un ejemplo claro de cómo la corrupción sistemática puede filtrarse en las estructuras más altas del poder político y empresarial. Las empresas brasileñas Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, confesó haber pagado sobornos multimillonarios a funcionarios y políticos. Es más, una docena de países a cambio de contratos públicos. La corrupción estructural no solo fue un caso aislado, sino una red organizada que involucraba altos niveles de gobierno y funcionarios públicos, lo cual señalaba una debilidad institucional grave en muchos países. Hubo impunidad y justicia, desigualdad en varios países involucrados. Las investigaciones avanzaron lentamente o fueron manipuladas y algunos responsables aún no han sido juzgados o sancionados adecuadamente. El daño público, los sobornos y contratos inflados provocaron enormes pérdidas económicas para los estados, desviando recursos que debieron destinarse a salud, educación o infraestructura legítima. Corporaciones internacionales, a pesar de la gravedad, el caso mostró avances en la cooperación entre fiscalías de diferentes países, organismos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que marcó un hito en la lucha contra la corrupción internacional. El caso Odebrecht reveló un patrón de corrupción profundamente arriesgado que requiere reformas estructurales, mayor transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento de sistemas judiciales. A pesar del daño, también presentan una oportunidad para los países que fueron sus instituciones democráticas. Como Ecuador, se refiere a un escándalo de corrupción que involucra a empresarios ecuatorianos. Se descubrió que Odebrecht pagó sobornos y coimas por un total de $33.5 millones a funcionarios entre el 2007 y 2016 para obtener contratos de construcción, sobornos y coimas. Funcionarios de contratos, proyectos afectados, la hidroeléctrica San Francisco, entre otros, fueron afectados por la corrupción, enjuiciados diversas personas, incluyendo funcionarios como Carlos Poli y el ex presidente Jorge Glass. Han sido enjuiciados por su participación en el caso Sentencia. Algunos de los acusados han sido sentenciados a penas de prisión como Alexis Mosquera, Gustavo Mosquera y Marcelo Endara. Algunos casos siguen en curso y se espera que más personas sean procesadas. Uno de los casos más representativos de la corrupción en América Latina, con distribución millonaria para políticos, empresarios y funcionarios de 12 países, se basa en una investigación del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos, junto con 10 países de América Latina. La constructora brasileña Odebrecht, en esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno. Uno de los 14 países de Latinoamérica involucrados fueron Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Durante los últimos 20 años para obtener beneficios de contrataciones públicas. Odebrecht fue creada en el 1944. En el estado de Bahía se consolidó como la constructora de mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar. La empresa creó una caja B a finales de los años 2010 en el nombre del sector de las relaciones estratégicas para disimular la manera de coimas. Se detalla en orden alfabético los países que se sabe que han afectado las operaciones ilegales de Odebrecht y cierra información sobre los asuntos. Argentina, según la Fiscalía de Estados Unidos, entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de 35 millones de dólares. En enero del 2017 fue imputado el jefe de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia Argentina, Gustavo Arriba, por la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht entre el 25 y 27 de septiembre del 2013. Un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de $500 000 a una cuenta de Gustavo Arriba destinados a pagos de coimas, lavados de activos y evasión. En Ecuador, horas después del retorno a la democracia, las publicaciones del caso coincidió con la campaña de las elecciones presidenciales en Ecuador del 2017. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por 5 millones en continuadas contrataciones de 7 de los últimos gobiernos de los presidentes, como León Febres Cordero, Sixto Durán, Fabián Alarcón, Yamil Maúa, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. El diario Expreso publicó una lista de 18 ciudadanos ecuatorianos receptores de coima de Odebrecht, incluyendo una persona con la primera letra de su nombre J, la última letra de su apellido T, con el sobrenombre Matraca. El presidente Correa, así como otros, sugirieron que sea persona seria. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes de una gran variedad de paraísos fiscales, pero él negó cualquier responsabilidad. Estos supuestos delitos habrían prescrito en el 2008. Correa impulsó mediante decreto ejecutivo 1348 a la campaña y ordenó el arriago de sus altos funcionarios en Ecuador. Tras destacarse señales el decreto deficientes técnicas en el central de la hidroeléctrica de San Francisco. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declaró sobre
realizar sobornos por un total de $33.5 millones en el 2007 al 2016. Odebrecht es un caso que aún viene siendo investigado, que en 14 países de Latinoamérica. Es un caso que aún sigue en controversia, incluso hay personas detenidas pagando prisión por dicho caso, personas que siguen siendo investigadas en el caso Odebrecht. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro espacio de opinión, y esta vez no solamente será de opinión, también será de reflexión, donde juntos reflexionaremos sobre un tema que impacta mucho a nuestra sociedad. Hoy hablaremos de un fenómeno que, aunque parezca invisible, está moldeando mucho nuestras decisiones, nuestros miedos y hasta nuestras conversaciones más íntimas. Nuestro tema será la desinformación en las redes sociales. Bueno, para comenzar, recordemos que vivimos en un mundo donde la información viaja tanto a la velocidad de un clic, así. Pero muchas veces esa velocidad deja atrás realmente a la verdad. ¿Te has preguntado cuántas veces has recibido en WhatsApp una cadena alarmante sobre vacunas, apagones, bandas criminales o también hasta noticias políticas que luego resultan ser falsas? Seguro más de una vez. La desinformación no es solo un problema digital, es un problema también humano. Y mientras más los ignoramos, más poder le estamos dando. Donde sobran los rumores, los titulares sin fuentes, los videos muchas veces sacados de contexto, nos estamos ahogando en un mar de desinformación y a su vez también de muchas mentiras, ¿no, verdad? Ahora, les digo una cosa, que en Ecuador el 78% de los ecuatorianos usan redes sociales para informarse y, por lo que veo, también para desinformarse. Entre una de esas plataformas tenemos a Facebook, tenemos WhatsApp y también el famoso TikTok, y no dejemos atrás el Twitter. Las principales son una de las principales fuentes que procrean bastante la información y la desinformación a su vez. El 64% de la población ha creído una noticia falsa al menos una vez. A nivel mundial tenemos que el World Economic Forum del año 2024 clasificó a la desinformación como uno de los 10 principales riesgos globales del año. Miremos nuestro entorno, Ecuador. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una noticia falsa enciende muchas veces la opinión pública antes de que alguien diga esto no es cierto? Mucho hace poco, circularon mensajes de voz alertando sobre apagones masivos inventados, señores, por bandas armadas en sitios donde nunca pasó absolutamente nada. También hubieron mensajes masivos de supuestos planes del gobierno. También acabamos de pasar unas elecciones donde existió mucha campaña sucia de parte y parte, y esto fue compartido en las redes sociales. Ahora, la gente le creyó. Y la pregunta es, ¿por qué? Fácil, porque no se toman el tiempo de verificar. Porque en las redes sociales lo más urgente siempre vale más que realmente lo cierto. Nos estamos programando para reaccionar, para dar like, pero más no para reflexionar. Y no es solamente culpa de quien lo crea, no es culpa de quien crea las mentiras. También es responsabilidad social de quienes las comparten sin pensar, de quienes reenvían el por si acaso. Lo va a reenviar por si acaso, será cierto, será mentira, pero nada más, pero no lo verificamos. De quienes prefieren el escándalo que realmente una verdad incómoda. Estamos tan acostumbrados a vivir en un modo automático que no nos damos cuenta de lo que realmente estamos alimentando. Ahora lo peor de todo esto es que quienes usan la desinformación como estrategia, por ejemplo, tenemos a los políticos, tenemos a los opinólogos y ahora los famosos influencers, que muchas veces se aprovechan del caos para ganar clics,
para ganar votos, también para ganar seguidores y sus páginas vayan creciendo. Y esto juega realmente con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestra rabia. Y mientras tanto, nosotros simplemente le seguimos el juego, no más. Pero pendiente, tengamos ojo a que nosotros no solamente debemos tratar que esto se trate en una crítica o en una opinión. Nos basta también con decir, no basta tampoco con decir que todo esto está mal. También hay que proponer, hay que construir, hay que actuar y todo esto empieza con uno mismo. Así de sencillo. Nosotros como personas, como sociedad, hacemos los cambios. Ahora, en nuestro país, nosotros tenemos un medio que se llama Lupa S, o sea, Lupa Medio. Es una plataforma de verificación de datos ecuatoriana e independiente y especializada en el fact-checking. Fue creada por periodistas comprometidos con la veracidad en la información pública, especialmente en contextos como elecciones, como salud, discursos políticos y fenómenos sociales que se hacen virales en las redes sociales. ¿Qué hace Lupa Medio? Verifica declaraciones de figuras públicas, o sea, de políticas, de autoridades, de influencers, analiza noticias falsas y cadenas virales que se circulan en las redes sociales, como les dije, como el Facebook, como el TikTok. Publica resultados con evidencia, fuentes sociales y fuentes oficiales y explicaciones sumamente claras. Fomentan también la educación mediática y pensamiento crítico y promoviendo la verificación sobre todo a la ciudadanía, a la sociedad. Recordemos que tenemos que ser una sociedad responsable, muy responsable en lo que hacemos. No podemos controlar todo lo que se publica, eso lo tenemos muy claro, pero sí podemos controlar lo que creemos y lo que compartimos. Cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de hacerlo. Una de esas son las herramientas tecnológicas, como por ejemplo el celular. Con él tenemos una responsabilidad enorme, porque recordemos que detrás de cada clic hay una consecuencia. Lo que compartes puede informar o puede confundir simplemente. Puede construir o puede simplemente también sembrar odio. Puede acercarnos a la verdad o también alejarnos de la verdad. Así que te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Piensa antes de compartir. Pregunta, verifica, duda. Y si no estás seguro, no lo difundas. No lo difundas. Porque hoy más que nunca necesitamos menos viralidad, señores, y mucha más verdad. No permitas que en las redes sociales piensen por ti. No te conviertas en un eco donde los otros quieren que repitas. Sé crítico, pero también a su vez sé justo. Sé libre, pero también a su vez sé responsable. Porque si no somos parte de la solución, tampoco seamos parte del problema. Recordemos que nuestro país tiene demasiados problemas para seguir alimentando uno más, como es la desinformación. Soy Lourdes Navarro y este es un espacio para hablar con claridad. Y sobre todo te dejaré una frase de reflexión donde recordemos que un mundo donde cualquiera puede publicar lo que sea, ser responsable con lo que compartimos, ya no es una opción, sino, señores, debe ser un deber. Así que recuerda, no compartas mentiras, no lo hagas y será hasta una próxima. Gracias. No se puede encontrar algo peor que la desinformación. Nuestro país en estos momentos atraviesa brotes de tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis. La gran mayoría de la población tiene una desinformación, esto es casi generalizado. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, porque nunca hemos aprendido de qué trata en realidad estas enfermedades. Esta falta de conocimiento nos genera muchas dudas, desconcierto y muchas de las veces inclusive llega hasta el temor. Según el Ministerio de Salud, de la búsqueda activa de la comunidad de Taisha, provincia de Morona, Santiago, se registra el fallecimiento de 8 menores por esta causa y al menos 46 personas se encuentran contagiadas presentando síntomas relacionados con esta enfermedad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo pudo ocurrir esto?
Esta enfermedad se produce por la bacteria Leptospira, que se encuentra en la orina y en las heces de los animales que se encuentran infectados, tales como ratas o animales que comúnmente se tienen en las fincas, como cerdos o gallinas. Es por eso que en la época de invierno hay más posibilidad de contagio, por las inundaciones que provocan que los desechos de estos animales se esparzan a todo lado, llegando incluso donde que los niños juegan y tienen contacto con esas aguas y el lodo que produce. Es en donde adquieren la bacteria, la cual ingresa por la nariz, por la boca o por una herida que se encuentra expuesta en la piel. Por otro lado, en la mayoría de las comunidades no cuenta con servicio de agua potable, por lo que tienen que cocinar sus alimentos con esas aguas contaminadas, aumentando en gran parte la probabilidad de contagio. Hay que tener en cuenta que la leptospirosis no se contagia de persona a persona, por lo que los personeros del municipio de Taisha y el Ministerio de Salud más bien deberían enfocar sus esfuerzos en controlar las plagas de las ratas para disminuir los contagios significativamente. Esta enfermedad, cuando es detectada a tiempo, su tratamiento es con antibiótico que se puede conseguir en cualquier lado. El verdadero problema radica en la demora de la atención médica, principalmente en los niños, donde las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Lastimosamente, lo están viviendo nuestros compatriotas en la comunidad de Taisha. La fiebre amarilla es otro virus que no se puede contagiar de persona a persona. El contagio se produce por la picadura de un mosquito que se encuentra infectado con este virus. Muchas de las veces se llega a confundir con el dengue, aunque las dos infecciones vienen de la misma especie de mosquito. Uno puede distinguir claramente la fiebre amarilla por los ojos, que en su parte esclerótica se pone de ese color. Es de ahí radica su nombre, de fiebre amarilla. En los últimos meses, este virus ha tenido un repunte en la propagación, principalmente en la región amazónica de casi toda Sudamérica. En Ecuador ya se ha confirmado oficialmente el fallecimiento de una persona, aunque extraoficialmente se conoce que serían 4 las víctimas fatales a causa de este virus. La prevención es muy sencilla. Existe una vacuna que provee protección total para el cuerpo, para toda la vida, luego de 10 días de haberse colocado. Otra de las cosas es la fumigación para eliminar el mosquito transmisor del virus. La tosferina es algo más complicado y complejo. No se trata de un virus común como la gripe o la influenza o el COVID. Se transmite de persona a persona y es una enfermedad infecciosa donde una bacteria infecta las vías respiratorias, provocando una tos violenta y feroz. De ahí radica su nombre, de tosferina. Hasta el momento, en lo que va del año 2025, ya se reportan 11 casos de personas que han perdido la vida a causa de este virus. Todos ellos recién nacidos y menores de 5 años, aunque los casos confirmados de tosferina ya rondan por los 321 en todo el país, lo que ha causado gran preocupación en las autoridades sanitarias y en la población en general. Ahora, ¿cómo prevenir este brote? La vacuna ya existe desde hace más de 110 años atrás. La prevención comienza desde antes
que nazca el niño, colocándole una vacuna a la madre que se encuentra en estado de gestación o embarazada. Luego se pone una segunda vacuna junto a otras en los primeros 3 meses de vida de los niños. Y finalmente se administra un refuerzo antes que cumplan 7 años de edad. Entonces, ¿dónde radican los contagios en los niños? La razón es muy sencilla. Los niños contagiados nunca fueron vacunados. Para ello encontramos dos motivos principales por lo que un menor no pudo ser vacunado. Proceder de una familia extremadamente pobre, tomando en cuenta que la vacuna es gratuita y se administra en cualquier centro de vacunación del Ministerio de Salud Pública. O la segunda, que a sus padres no les dio la gana simplemente de vacunar al menor, llevados por esas creencias absurdas de la antivacuna que tanto daño hace ya a la humanidad. Esta enfermedad infecciosa se trata con antibióticos. Quienes corren más peligro son los bebés de hasta 1 año de edad, si no fueron vacunados a tiempo. El uso de mascarilla puede evitar el contagio, aunque es muy poco probable que se produzca una pandemia por esto. Pero al usar mascarilla se crea una sensación de temor, de miedo entre todos los habitantes, un miedo innecesario, provocando alteraciones en el comportamiento de personas en estas circunstancias, tales como acudir a lugares de distribución de mascarillas para comprar todo lo que esté a su alcance en ese momento, acudir hasta las farmacias para comprar medicamentos para las infecciones de tos sin ni siquiera tenerlas. Esto causa una especulación entre los precios de este tipo de insumos. Debemos ser más racionales ante estas circunstancias. Está bien exigir que se informe oportunamente o que el Ministerio de Salud cuente con las vacunas necesarias, con vacunas, antibióticos necesarios para la administración en la población y que los municipios fumiguen contra estas plagas para que no se propaguen. Pero la primera responsabilidad de cuidar a un niño se encuentra en los padres. De aquí se puede decir que el niño debe llevar una vida integral, sin faltar a sus chequeos médicos, para que el suministro de vacunas sea oportuno. No pidamos que nos resuelvan todo en la vida. Exijamos nuestros derechos, pero de esa misma fuerza, de esa misma manera, cumplamos con nuestras obligaciones. María Belén Bernal, cuando la justicia no escucha a las mujeres. Este no solo es un caso policial, es un espejo incómodo de lo que pasa en nuestras instituciones, en nuestra justicia, en nuestra sociedad. Hoy quiero hablarles del caso de María Belén Bernal, pero no como una investigación de sociedad, no, sino de otra manera, sino de un punto de vista como una ciudadana indignada, como mujer, como parte de una sociedad a la cual le falló María Belén. María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre del 2022. Luego del ingreso a la Escuela Superior de Policías, acudió a una visita normal a su esposo, en ese entonces el teniente Germán Cáceres. Lo siguiente fue silencio, negligencias e encubrimientos. Su cuerpo fue hallado días después y hasta hoy muchas preguntas quedan sin respuestas. Los detalles de este caso. María Belén ingresó a la escuela de policía por la puerta principal.
argumentando que llevaba comida para su esposo, algo normal, ¿verdad? Quien ese día se encontraba de guardia. Sin embargo, no se verificó en qué área de la escuela específicamente estuvo, ni siquiera existió control en el momento de su salida. La policía no ha podido comprobar si salió o no en ese entonces de la escuela. Según los testimonios, cuando Bernal ingresó a la escuela, se encontró con una fiesta que tenía el consumo de alcohol entre cadetes, entre oficiales y policías. Además mencionó que su esposo mantenía una supuesta relación sentimental con una de las cadetes, quien en ese entonces era la única detenida y procesada por la desaparición de María Belén. A pesar de que varios cadetes escucharon los gritos de auxilio de Bernal y vieron a Cáceres mover un bulto envuelto en una cobija, ninguno de ellos fue capaz de intervenir. Ninguno reportó el incidente. Después de que policías y cadetes vieran a Cáceres mover un bulto, incluso con manchas rojas, con pintas de sangre, el oficial tuvo la libertad de salir de la escuela, como si nada. Tuvo la libertad de salir sin realizarle ningún tipo de pregunta. Incluso estuvo movilizándose libremente como por 8 horas antes de emitirse algún tipo de orden de detención en contra de él. Siendo el 21 de septiembre del 2022, la Policía Nacional del Ecuador informó que el cuerpo de María Belén Bernal fue hallado en el Cerro Casitagua, en Quito, luego de 10 días de su desaparición. El caso generó una gran repercusión, afectó demasiado, muchísimo podemos decirlo de esta manera, la imagen de la Policía Nacional, también el de gobierno como tal. Se realizaron muchísimos procesos judiciales, procesos administrativos en contra de cadetes, de oficiales de la policía, que no brindaron auxilio a Bernal en ese momento. El Parlamento de Ecuador decidió crear una comisión especial, por llamarlo así, para vigilar las investigaciones del crimen de María Belén Bernal, integrada por 5 asambleístas de diferentes grupos políticos. La lucha de su mamá, la lucha de la madre de María Belén, fue una batalla en contra de la impunidad. Mientras la policía guardaba silencio, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, nunca se detuvo. Desde el día 1, desde el primer momento, desde el primer instante, ella fue la voz que exigía respuesta. No esperó a que las instituciones actuaran, no. Ella misma se convirtió en la activista, la investigadora, una madre que no descansaba, que estaba día y noche en la búsqueda, en el apoyo, en la necesidad de encontrar justicia para su hija. Ella realizó una denuncia inmediata el 11 de septiembre del año 2022, tras la desaparición de su hija. Otavalo fue la primera en denunciar el hecho, públicamente por supuesto, iniciando la campaña ¿Dónde está María Belén Bernal? Fue una búsqueda totalmente incansable. Durante los primeros días de la desaparición de María Belén, Otavalo participó activamente en las búsquedas. Ella recorrió quebradas, canteras, cerros, montañas, sin cansarse. Claro, sin el apoyo adecuado incluso. Criticaba mucho, hizo mucho énfasis en la falta de preparación y recursos de las autoridades. Realizó muchas protestas y plantones. Organizó muchas manifestaciones frente a la Fiscalía incluso y otras instituciones para poder presionar de esta manera para los avances en la investigación. Exigía que se esclarecieran los hechos y por supuesto se hiciera justicia para su hija. Con el hallazgo de denuncias de irregularidades, Otavalo señaló posibles manipulaciones de prueba y también de los testimonios en el caso, incluyendo la absolución de oficiales que habrían tenido conocimiento del crimen sin intervenir.
Realizó muchas críticas a la inacción institucional. Expresó, por supuesto, su total indignación, inconformidad por la falta de acción de la Policía Nacional, cuestionando también por qué no se había detenido a Germán Cáceres con mayor rapidez, por supuesto, y señaló la ineficacia de los operativos de búsquedas. Realizó llamados a la comunidad internacional ante la falta de avances. Otavalo solicitó apoyo de organismos internacionales para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva. Elizabeth Otavalo no solo buscaba a su hija, era una madre que luchaba contra un sistema que le falló, que protegió a un feminicida dentro de su propia fila. Su dolor como madre se convirtió en una bandera de resistencia. Su rabia, su enojo fue una fuerza inmovilizadora completamente para ella. Luego de esto, la fuga de Germán Cáceres y su captura finalmente en Colombia, siendo el 13 de septiembre del 2022. 2 días después del feminicidio de María Belén Bernal, Germán Cáceres, principal sospechoso, huyó del país. Tras rendir su versión en la Fiscalía de Pichincha, salió del edificio a las 10:40 y en lugar de dirigirse a su domicilio, a su hogar, tomó una motocicleta BMW y emprendió su viaje así como si nada a la frontera con Colombia. Cruzó el puente de Rumichaca a las 3:32 del 14 de septiembre y continuó su trayecto hasta llegar a Medellín, donde fue visto por última vez el 15 de septiembre. Como detalles, Cáceres viajó aproximadamente unas 40 horas hasta Colombia, pasando por ciudades como Pasto, Pereira. Fue identificado en Medellín incluso el 15 de septiembre del 2022. En Colombia, Cáceres se hizo pasar por otra persona, obteniendo una documentación falsa para poder trabajar y vivir en Palomino. Esto es un municipio cercano al Mar Caribe. Gracias a la coordinación internacional, la captura fue resultado de una colaboración entre autoridades Colombia, Estados Unidos y Ecuador. La policía coordinó la información para su captura, destacando la cooperación internacional en este caso. Siendo el 30 de diciembre del 2022, Cáceres fue arrestado en Palomino, Colombia. Posterior a esto, expulsado del país y trasladado a Ecuador. Ya para el 3 de enero del 2023, fue recluido en la cárcel de La Roca, Guayaquil. Esto no se trata solo de un crimen, se trata de cómo el sistema reacciona cuando la víctima es una mujer y el agresor un hombre, digamos que con poder dentro de instituciones. ¿Cómo es posible que en un lugar lleno de policías nadie escuchó los gritos o lo escucharon y no les importó? Todo eso nos hace llegar a una reflexión constructiva. ¿Qué nos dice este caso? Que no basta con indignarse, tenemos que entender que este caso revela un patrón. ¿Cuántas mujeres tienen que morir acaso para que algo cambie? ¿O qué tipo de justicia queremos construir? A mi criterio personal, referente al tema, siento que este caso dejó una sensación de rabia, de impotencia, pero también una certeza que no podemos quedarnos callados, porque cuando el silencio se vuelve costumbre, la violencia se vuelve normal. María Belén merece justicia, pero más que todo su memoria. Y nosotros como sociedad tenemos una deuda con ella. Dejando un mensaje claro. Hoy hablo de María Belén Bernal, pero también hablo de todas. De las que no tienen voz, de las que ya no están y de las que aún están vivas, esperando que no les toque ser la siguiente. Llegamos al final de la transmisión con la opinión a profundidad, en donde exponemos nuestro punto de vista en temas de gran relevancia para la sociedad. Hasta pronto. Unime News 91.3 FM presentó la opinión en profundidad.